Ya, bueno, continuando a la clase anterior que dimos por Zoom, nos quedamos en receptores colinérgicos, ¿no? ¿Alguna duda antes de la clase anterior? Mucha fisiopatología, ¿no? Mucha fisiología, fisiopatología, mecanismo de acción. Como les vuelvo a recalcar, no sé si tomaron fotos de las diapositivas, mecanismos de acción, por ejemplo, voy a tomar en cuenta mucho lo que son los segundos mensajeros. Enfóquense a las gráficas y a todo lo que se va a explicar, ¿ya? Pero estoy tratando de darles lo más esquematizado posible, porque yo sé que sí es mucho. ¿Ya? A ver, empecemos. ¿Qué neurotransmisores o qué segundos mensajeros se evidencian a nivel de lo que es el sistema colinérgico? ¿Y qué receptores? Muscarínicos y nicotínicos. Los nicotínicos, ¿en qué segmentos están distribuidos? De la placa neuromuscular. Ya. ¿Alguien me puede decir cómo está estructurado la placa neuromuscular? Está bien, doctor. ¿Cuál es tu nombre? Franz. Soy mala con los nombres. ¿Alguien me puede decir? Motor sináptico. ¿Eso es la? La parte terminal axonal motora, ¿no? A eso se refiere a lo que es las neuronas preganglionares, ¿no? Y luego, la hendidura sináptica o el espacio sináptico, ¿no? Que ahí es donde se encuentra la enzima acetilcolinesterasa. Posteriormente hace comunicación con un músculo efector, ¿no? Que es la terminal. ¿Qué terminales? La terminal postganglionar, ¿no? Ya. Entonces, cuando hablamos de neurotransmisores colinérgicos jóvenes, no se olviden, neurotransmisores acetilcolina, ¿no? No se olviden de los receptores muscarínicos y nicotínicos. La ubicación, esto es pregunta de examen. Ubicación de las fibras, en las fibras preganglionares simpáticas y parasimpáticas. Por excelencia se encuentran distribuidas también los receptores nicotínicos. Y en las fibras postganglionares parasimpáticas también se encuentran distribuidos, pero los receptores muscarínicos, ¿ya? Ahora, una cosa muy importante, que a nivel de los receptores colinérgicos nicotínicos, estas van a actuar a nivel de canales iónicos. Iónicos, no se vayan a confundir. Y los receptores muscarínicos son acoplados a proteínas o a la proteína G, que esta estimula lo que es el adenilciclasa, y el adenilciclasa por ende actúa a nivel de un segundo mensajero que es el trifosfatodinositol, libera calcio y es el responsable de lo que es la función efectora de la constricción. Eso les pregunto porque en cada proceso fisiopatológico del medicamento repite lo mismo, pero ese es el mecanismo, ¿ya? Empecemos por los receptores muscarínicos que ya habíamos llevado la anterior vez, un breve resumen de esto. Los elementos esenciales en la transmisión colinérgica y están presentes en muchos órganos efectores, en especial en el sistema nervioso central, el control motor, regulación de la temperatura, regulación cardiovascular y también en la parte de lo que es la función cognitiva, que es la parte de la memoria. Un claro ejemplo de los receptores muscarínicos, cuando hay una intoxicación por anticolinérgicos, muchos pacientes en fase ya tardía, especialmente con intoxicación por insecticidas, llegan a convulsionar, ¿no? Convulsionan, presentan opistótonos y todo, porque fácilmente atraviesa lo que es la barrera hematoencefálica, pero eso ya es en una fase tardía. Ahora, no nos olvidemos que también están distribuidos a nivel lo que es el sistema nervioso periférico, los ganglios vegetativos, los plexos mientéricos que ya habíamos hablado a nivel de lo que es el sistema autónomo intestinal, en los que se encuentran los plexos de
Auerbach, ¿no? Y a nivel también de lo que es el sistema cardíaco, a nivel del sistema cardíaco por excelencia están distribuidos los M2, pregunta de examen. El M2, por ejemplo, va a estimular lo que es el sistema de conducción. Al estimularlo va a llegar a provocar bradicardia extrema en el paciente. Estos pacientes incluso pueden llegar a provocar bloqueos auriculoventriculares, que en un inicio van de primer grado. Si al paciente tú no le das el antídoto o no te das cuenta de la sintomatología de este síndrome colinérgico, el paciente progresa y puede llegar a un bloqueo de tercer grado. Y en el caso de bloqueo de tercer grado no hay ni con dopamina lo solución o nada. Estos pacientes van directamente para colocación de marcapaso transitorio. Ahora, a nivel de M3, por ejemplo, a nivel oftalmológico, la distribución por excelencia es el M3. El M3 que va a provocar miosis, ¿no? Miosis van a provocar alteración de lo que es o constricción de los músculos ciliares oftálmicos, y esto va a llegar a provocar lo que es el reflejo de acomodación. Un claro ejemplo de la pilocarpina. La pilocarpina es un medicamento utilizado mucho por los oftalmólogos, ya que es una indicación de lo que es la presbiacusia. Estos pacientes presentan alteraciones en el reflejo de acomodación, por eso se los da. Ahora, otro también, no se olviden que el M3, M4 están distribuidos en todo lo que es las glándulas y el M4 a nivel de lo que es el sistema vascular. Van a provocar vasodilatación en estos pacientes, ¿ya? A ver. Entonces, un resumen de lo que habíamos hablado del cuadro anterior. No se olviden, receptores muscarínicos M1, M3, M5 van a provocar constricción. Constricción, ¿por qué? Porque estas van a actuar a nivel de lo que es el trifosfato de inositol, y el trifosfato de inositol estimula la liberación de calcio. M2, M4 producen un efecto inhibidor. El mecanismo de acción aquí ya no son de los canales iónicos, como ya habíamos mencionado, es directamente a nivel de lo que es la proteína G. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la proteína G? Que no nos confundamos, que están divididos por subunidades, que tiene subunidad alfa, beta, gamma, que también es pregunta de examen. Actúa a nivel de ahí, y esto va a estimular la adenilciclasa, va a inhibir el AMP cíclico y por ende inhibición. Con que ustedes se vayan memorizando, yo sé que les voy a memorizar, pero algo sencillo, M1, M3, que provoca M2, M4, mecanismo de acción. Ahora, bueno, ese es un esquema de lo que ya habíamos comentado, que es lo que llega a provocar ahorita. Agonistas colinérgicos de acción muscarínico, ¿ya? Entre estas, pues se dividen lo que es los ésteres de la colina. El que está de excelencia es el betanecol. Es un fármaco utilizado mucho en los postquirúrgicos. No se olviden que cuando los pacientes entran a anestesia general, estas antes de ser sedados, o primero son sedados y posteriormente son relajados. No se olviden que los relajantes musculares no son lo mismo que los sedantes. Algunos de los sedantes, por ejemplo, te llegan a provocar, te dan analgesia y te dan sedación, que no es lo mismo. Y el relajante muscular es para coadyuvar y llevar una sedación profunda. En estos casos, por ejemplo, del betanecol, muchos de estos pacientes llegan a provocar obstrucción del flujo urinario. El betanecol está indicado en los casos de obstrucción de flujo urinario no físico. Un claro ejemplo, un paciente que tiene hiperplasia prostática benigna, va creciendo la próstata, va a provocar un efecto de obstrucción física, ¿no? En cambio, y en ese caso, pues se da a estos pacientes tamsulosina, que es la indicación, obstrucción física. El betanecol no. Está indicado en los casos de disminución de flujo urinario, pero de etiología o de obstrucción no física. Un ejemplo, una paciente en periodo de trabajo de parto, se complica, entra a su cesárea de urgencia,
y pues se le induce también relajantes musculares, ¿no? Esta paciente, de preferencia cisatracurios se le inicia. Se inicia y termina el procedimiento quirúrgico, pues si y la paciente tiene disminución de los flujos urinarios, digamos. Entonces, para revertir este efecto de lo que es el relajante muscular, en estos casos se da el betanecol. Ahora, alcaloides naturales, la pilocarpina. La pilocarpina que ya habíamos comentado anteriormente, utilizada por los oftalmólogos, el efecto que llega a provocar la pilocarpina es vasoconstricción, no, es constricción a nivel de lo que son los músculos ciliares oftálmicos para mejorar el reflejo de acomodación en los pacientes, indicado en la presbicia. ¿Qué más? Otro grupo, los derivados sintéticos como la oxotremorina, que tampoco usamos mucho en la UTI ni en urgencias, pero sí lo usan en anestesia, y la sanomelina. Ahí está. En el ojo, entonces, ¿qué va a llegar a provocar? Miosis, ¿no? Por la constricción de lo que es el músculo liso. El espasmo de acomodación que habíamos dicho, la pilocarpina, el medicamento de elección, contracción de las fibras musculares circulares del músculo liso. Y va a aumentar lo que es, disminuye la secreción del humor acuoso, y con esto va a llegar a provocar la disminución de la presión intraocular en este caso. El aumento de la presión intraocular, pase doctora, ¿el aumento de la presión intraocular es una emergencia o no es una emergencia? ¿Qué pasa si no lo resolvemos? Y estos pacientes que tienen aumento de la presión intraocular, ¿qué les hacemos? Bueno, se les da la pilocarpina, que es una elección, pero hay que ver también qué tan elevado está la presión intraocular, ¿no? Porque la presión intraocular en sí, si tú no lo resuelves, te puede llevar incluso a un desprendimiento de retina. Y el desprendimiento de retina, si tú no lo resuelves, pues prácticamente te puede llevar a la ceguera, si es que no lo resuelves en menos de 72 horas. Ahora, a nivel de lo que es el cronotropismo, o el sistema cardiovascular, si decimos que el síndrome colinérgico, no se olviden, va a provocar bradicardia, entonces actúa a nivel del cronotropismo, ¿no? Disminuye la velocidad de conducción. Y si va a disminuir la velocidad de conducción, lleva a la bradicardia. No produce efecto inotrópico. ¿Qué era el inotropismo? ¿Qué era el vadmotropismo? ¿Qué es el lucitropismo? Eso. Entonces, a nivel del músculo liso, ¿qué receptores muscarínicos están? ¿Y cuál más? Eso, M4. Entonces, ¿qué le va a llegar a provocar? Vasodilatación del músculo por liberación de lo que es el óxido nítrico. ¿Ya? Posee receptores muscarínicos y no presenta inervación parasimpática como tal. ¿Ya? Ahora, algunos agonistas colinérgicos de acción directa producen hipertensión arterial y una taquicardia compensatoria también, hay que tener cuidado con eso, ¿no? A nivel de tracto gastrointestinal, va a llegar a provocar aumento de lo que es el peristaltismo. Por eso en estos pacientes que tienen alteración del tránsito intestinal o tienen una estancia prolongada en UTI, o estos pacientes que han sido posoperados de una cirugía mayor de abdomen, en el proceso de recuperación también se les dan agonistas muscarínicos con el objetivo de incrementar el peristaltismo. En la parte respiratoria va a llegar a provocar broncoconstricción y un aumento de la secreción bronquial. No se olviden eso, especialmente en los casos de intoxicación. En la intoxicación por anticolinérgicos, por ejemplo, ¿cómo están? Los pacientes están broncorreicos, ¿no? Están broncorreicos, se estimula lo que son los receptores M4, mayor secreción a nivel glandular de las vías respiratorias,
A nivel intestinal también, estos pacientes prácticamente se evacúan en el momento de la intoxicación. Ahora, a nivel exócrino, como ya habíamos comentado, hipersecreción. Ya, entonces, ¿qué ha sido el betanecol? Les vuelvo a preguntar esto porque es lo que más se ve en los postquirúrgicos. ¿Qué provoca, en qué nos ayuda el betanecol? Eso. Una indicación. En un paciente con traumatismo raquimedular nos servirá. ¿Nos sirve o no nos sirve? Sí, ¿no ve? Porque tienen lesión a nivel de lo que son los parasimpáticos estos pacientes y hacen una vejiga neurogénica, no hacen un proceso obstructivo como tal. Entonces, betanecol y tamsulosina. Quien sea diría que tienen un parecido en el efecto farmacológico, pero la diferencia es que la tamsulosina solamente se administra cuando hay una obstrucción física y el betanecol cuando es una obstrucción no física, como la vejiga neurogénica o los postquirúrgicos que les había dicho de las pacientes puérperas. Ahí es la indicación principal. Parasimpáticos de acción indirecta. No se olviden que la acción indirecta, prácticamente estos fármacos van a inhibir lo que es la acetilcolinesterasa y aumentan los niveles de acetilcolina en los receptores muscarínicos y nicotínicos. Ahorita les voy a mostrar una gráfica que está bonita y vamos a ir viendo cómo se produce la recaptación neuronal, ¿ya? La recaptación neuronal cuando no toda la acetilcolina llega a pasar a lo que son las neuronas postganglionares. Una gran parte pasa a lo que es el espacio, la hendidura sináptica, y de ahí nuevamente es reabsorbido hacia los nervios preganglionares para ser almacenada nuevamente, ¿ya? Entonces, un claro ejemplo de inhibidores de la colinesterasa de acción corta es el edrofonio. ¿Se acuerdan que a un principio habíamos hablado, ¿no ve? Que una parte de la farmacología no solamente tenía una acción terapéutica, también tenía una acción diagnóstica, ¿verdad? También algunos fármacos nos ayudaban en el diagnóstico de algunas patologías. Es el claro ejemplo del edrofonio. El edrofonio se usa en lo que es la miastenia gravis, también es pregunta de examen. El edrofonio, por ejemplo. Bueno, empezaremos por esto. ¿Alguien sabe qué es miastenia gravis? ¿Y estos pacientes cómo se caracterizan? Eso, presentan una debilidad muscular. ¿Y qué hace el edrofonio? Si es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Actúa a nivel de lo que es el espacio sináptico, exacto. Inhibe la acetilcolinesterasa y ¿qué pasa? Y a nivel muscular, ¿cómo funcionamos? ¿Y qué provoca? ¿Vaso? Constricción, ¿no? Produce el efecto, se activa lo que es todo lo que es el efecto a nivel de la placa neuromuscular y el paciente se produce la contracción muscular. En los pacientes con miastenia gravis hay una relajación, hay una cuadriparesia generalizada. Entonces tú al darle el edrofonio prácticamente estás inhibiendo la acetilcolinesterasa y estás haciendo de que el paciente tenga la contracción muscular, pero el efecto del edrofonio es corto, no es largo, ¿ya? Entonces solamente nos sirve para fines diagnósticos, para confirmar el diagnóstico del síndrome, miastenia gravis, ya que el diagnóstico meramente aquí es clínico. Ahora, inhibidores de la colinesterasa de acción prolongada. Aquí, la neostigmina, piridoximina, fisostigmina también se usa para el mismo fin de la miastenia gravis, pero el efecto de estos medicamentos es más prolongado. Entonces, nos ayuda para efecto terapéutico.
Neostigmina, piridostigmina, fisostigmina, efecto terapéutico. Edrofonio, por la acción corta, efecto diagnóstico. Ahora, estos fármacos inhibidores de la colinesterasa tienen características. Una de las características son que son derivados carbámicos. Se caracterizan por ser enlaces reversibles, ¿ya? Un claro ejemplo de aquí también entra lo que es ¿cómo me olvidaba esto? La pilocarpina. Los alcoholes simples contienen nitrógeno cuaternario. La unión o la característica del nitrógeno cuaternario hace de que estos medicamentos puedan ser reversibles y puedan ser de acción corta, como el edrofonio. Ahora, el otro grupo son los compuestos de órganos fosforados. Estos sí forman enlaces irreversibles. El claro ejemplo de los plaguicidas agrícolas, especialmente, no sé si han escuchado la intoxicación por gramoxón, que es frecuente aquí en la parte donde hay muchas plantaciones, sembradillos, aquí por lo que es el norte integrado. ¿Alguien vive por el norte integrado? ¿Nadie conoce Montero? Bueno, ahí a nosotros sí nos llega mucho. Como es la parte del norte integrado y está la parte agrícola, siempre nos llegan casos. Ahorita, de hecho, estoy viendo un paciente en la UTI. Les voy a contar algo. Es un paciente que nos costó mucho hacer el diagnóstico porque no teníamos, la historia clínica no estaba bien documentada. Es un paciente de 78 años que traen los hijos a las 3 de la mañana porque lo habían encontrado con deterioro neurológico. El paciente vive solo. Lo encontraron con el deterioro neurológico, lo traen. Lo único que saben es que el paciente presentaba cuadriparesia. Presentaba cuadriparesia y presentó episodios de opistótonos, trismus. Entonces lo catalogaron. Y para su mala suerte el señor tenía una lesión a nivel de lo que era el arco cigomático. Toda la parte de la musculatura temporal y del arco cigomático prácticamente se veía. Es una lesión ulcerada. Entonces, como vieron los opistótonos y los trismos, dijeron, es tétanos. Pero no era tétanos. Y como estamos en un hospital de tercer nivel, tampoco contamos con todos los estudios diagnósticos. Entonces se lo manejó como un tétanos, que ya es rarísimo, no es común porque en muchos países el tétanos ya se erradicó. Creo que aquí en Bolivia hay uno que otro caso. Se intubó el paciente, aparte que tenía toda la sintomatología para un síndrome colinérgico también. Recuperó, se intubó, se manejó, se descontaminó al paciente y mejoró. La pregunta del millón: si este paciente hubiera tenido una infección tetánica, el paciente no hubiera salido. Uno, porque la infección es multisistémica y es mortal por tétanos. Este paciente salió y ¿saben qué fue? Que tenía intoxicación. Presentó un síndrome colinérgico. Y todo eso fue porque no se hizo adecuadamente, no se recabó los datos para la historia clínica. Entonces, eso que les sirva de lección. Es muy importante ver o indagar en qué trabaja el paciente, qué hace el paciente la última vez, qué estuvo haciendo. Y al final nos dijo el hijo, sí, mi papá es agricultor, vive solo, pero pues, el desenlace fue favorable para el paciente, ¿ya? Ahora hablamos de los derivados carbámicos. Lo bueno de la intoxicación por carbamatos, un claro ejemplo es que los enlaces son reversibles. No es igual como en los órganos fosforados que forman enlaces irreversibles. Poseen un nitrógeno terciario o cuaternario, a diferencia de los órganos fosforados que solamente presentan un enlace cuaternario.
La aplicación clínica de estos pacientes que ya habíamos comentado, la fisostigmina, neostigmina y piridostigmina, en enfermedades neuromusculares como el síndrome, la miastenia gravis. Ahora, también se ha utilizado en algunas patologías como es el Alzheimer. Aplicaciones agrícolas, lo usan mucho como insecticidas, especialmente el Baygon, que es una sustancia muy liposoluble, es una sustancia que fácilmente penetra la barrera hematoencefálica y pues produce un síndrome convulsivo en este caso. Bueno, eso también ya habíamos comentado. Esto. Fármacos inhibidores de la colinesterasa. No se olviden que tienen enlaces de sulfuro, forman enlaces irreversibles, en su mayoría son muy liposolubles y es lo que le hace su propiedad de ser incluso neurotóxica. Aquí dice, ¿no? Tópica conjuntival. Las vías de contaminación o administración de estos medicamentos, pues, vía conjuntival, vía respiratoria, vía tópica, inhalatoria. Pues cuando nos llega un paciente con síndrome colinérgico, tenemos que primero realizar la descontaminación. Nosotros, cuando nos llega un paciente, lo que hacemos es, ni bien identificamos al paciente, ponernos máscaras de protección o Tyvek y tratar de aislarlos a estos pacientes. No podemos tenerlo en sala conjunta por el riesgo de que los demás pacientes que están pueden pueden contaminarse por la vía inhalatoria. Ahora, el isuflorano, que también está, el isuflorano es otro fármaco, pero este fármaco se usa por vía inhalatoria, tiene una indicación 1A en los casos de estatus epilépticos suprarrefractarios de difícil control. Esa es la indicación de este medicamento. Ya. La acetilcolina entonces no solamente es hidrolizada rápidamente por la acetilcolinesterasa, como lo habíamos comentado en la vía o en el espacio sináptico o en la hendidura sináptica, ya sea por separación de la colina y separación del grupo acetilo. Entonces, todos los inhibidores de la acetilcolinesterasa interfieren en el proceso de interactuar con la enzima e inactivarla. Aquí está el ejemplo. Claro ejemplo de esto es el edrofonio y el donezepilo. Volvemos a mencionar estos medicamentos, que son los carbamatos. Se fijan más que todo al lugar aniónico, esterásico, de forma que lo hace la acetilcolina. ¿Ya? El enlace covalente de la enzima carbamila es mucho más resistente que la hidrólisis y tarda mucho más tiempo en regenerarse, 30 minutos a 6 horas. Los órganos fosforados se fijan en un lugar esterásico formando enlaces covalentes entre el fósforo y la enzima y la estabilidad. Esto es muy importante del tiempo de inicio de la sintomatología. Muchos de ellos empiezan los 3 minutos, especialmente aquellos que se llegan a contraer por vía inhalatoria y tienen un tiempo indeterminado, incluso de semanas o meses. Esto es cuando hacen un síndrome intermedio, estos pacientes con intoxicación. Ahora, ahí está. No solamente nosotros nos contaminamos, también los animales se contaminan. Exposición oral, exposición cutánea, exposición inhalatoria, lo que habíamos comentado. Entonces, esto es lo que hacen atraen y se unen a la colinesterasa. Entonces van a formar enlaces covalentes fuertes. Van a formar un complejo de enzima inhibidor que va a ir a la degradación de la acetilcolinesterasa en hendidura sináptica. Y el carbamato va a formar enlaces intramoleculares. Todo esto va a llevar a la hiperestimulación de los receptores muscarínicos. A nivel de la vía respiratoria, entonces, se estimula y va a generar una secreción glandular, es decir, hiperbroncorrea. Ahora, esta hiperbroncorrea, si nosotros no lo resolvemos,
progresa lo que es un edema agudo de pulmón. Si este edema agudo de pulmón progresa y el paciente no mejora con dos medidas, nosotros colocamos la ventilación no invasiva o cánula de alto flujo usamos. Si el paciente no lo aguanta, prácticamente el paciente llega a intubarse, ¿ya? Ahora, otra cosa, que al momento de intubar un paciente con una intoxicación colinérgica, el que está intubando pues corre el riesgo también de inhalar al paciente y contaminarse. Entonces es muy importante que a la hora que les llegue un paciente de estas características usen un full face, que son unas máscaras especiales, y un Tyvek, ¿ya? Entonces, en el corazón va a provocar cierre de los canales de potasio que van a llevar alteración de lo que es el sistema de conducción, y estos pacientes prácticamente sí pueden ir progresando a lo que es un choque cardiogénico. Ya. Tomen una foto si quieren ahí. Eso es prácticamente lo que ya habíamos comentado. Ya, entonces, ¿qué habíamos comentado? Unión presináptica, se llega a formar lo que es la acetilcolina y la coenzima A. Estas, cuando hay una concentración alta de lo que es el calcio, se movilizan, se almacenan en lo que son vesículas de almacenamiento, se liberan. Cuando el estímulo cuando el potencial de reposo excitatorio llega a una intensidad alta, prácticamente llega a la estimulación de las vesículas, y las vesículas llevan a la liberación lo que es de la acetilcolina. Esta acetilcolina llega hacia el espacio sináptico y no en su totalidad va a ser captado por los receptores nicotínicos y muscarínicos para provocar el efecto deseado. Un 50, un 70% en el espacio sináptico, nuevamente recapturado y reintroducido o almacenado en estas vesículas. Muchos de estos se metabolizan a través de esterasas, transferasas, enzimas microsomales, lo que llevan a un mayor campo de hidrosolubilidad. Y muchos de ellos facilitan la excreción por vía renal. También aquí otro ejemplo, ¿no? La sinapsis neuromuscular va a llevar a una mayor liberación de calcio. Estos pacientes van a llevar fasciculaciones musculares excitatorias, lo que habíamos comentado hace rato, el fenómeno de opistótonos que presentan. Esto va a llegar a provocar mayor gasto energético, mayor consumo de ATP, va a llevar a una debilidad muscular y va a terminar en lo que es un síndrome intermedio y a un síndrome de polineuropatía. Esta polineuropatía ya es severa y generalmente se llega a observar entre las 3 a 4 semanas del evento de la intoxicación. En estos casos, muchos de los pacientes, como están polineuropáticos, terminan traqueostomizados, terminan en estancias intrahospitalarias prolongadas. Bueno, las lesiones no son frecuentes en casos agudos, como les había comentado del caso clínico que nos llegó a nosotros. Si no resuelves, pues llega al edema pulmonar y a la congestión generalizada. Muchos de estos pacientes, cuando llegan a un edema pulmonar agudo, llegan a complicarse incluso con un síndrome de distrés respiratorio, ¿ya? Eso también es pregunta de examen. El síndrome de distrés respiratorio muchas veces no solamente mejora con que tú intubes al paciente y lo conectes al ventilador mecánico. Muchas veces cuando la intoxicación es severa, estos pacientes necesitan de maniobras de rescate. Nosotros llamamos maniobras de rescate. Una de estas maniobras de rescate es la posición prono. Entonces, eso es pero en los casos de intoxicación severa, en los casos donde el paciente ha estado expuesto mucho tiempo con estos pesticidas. Ahora,
Esto sería lo ideal, digamos, ¿no? Que nosotros lleguemos a medir lo que es el acetilcolinesterasa. Se hace, pero en humanos solamente podemos realizar la medición de la acetilcolinesterasa de líquido cefalorraquídeo y sérico, nada más. Pero sí en animales se ha visto que se hace y niveles prácticamente letales llegan a producirse cuando hay una concentración máxima a nivel de lo que es la corteza cerebral. Mira, aquí se realizó la medición, pero en humanos no, solamente se hace a nivel de lo que es el líquido cefalorraquídeo y a nivel de lo que es sérico. Ahora, síndrome colinérgico, no se olviden de Dumbledore. ¿Alguien les gusta Harry Potter? ¿No? Bueno, acuérdense de ahí, ¿no? De Dumbledore. Diarrea, va a haber prácticamente micción, el paciente va a estar en polaquiuria, va a estar prácticamente con las pupilas puntiformes, va a haber un lagrimeo excesivo porque hay una hipersecreción bronquial. Síndrome colinérgico es sinónimo de hipersecreción bronquial, no se olvide. Emesis, diaforesis, dolor abdominal, diarrea, letargias. Un paciente ahí, ¿no? En el baño con una colitis, por ejemplo, nerviosa, es el caso típico, digamos. No es una intoxicación colinérgica, pero a mí algo que me ayudaba y sí me acordaba para las épocas de exámenes, síndrome colinérgico, paciente con colitis en el baño. ¿Qué hace un paciente con colitis? Pues diaforesis, dolor abdominal, evacuaciones. A ver si les sirve, a mí me ayudaba. Ahora, en el nicotínico, acuérdense de Harry. Va a haber alteraciones a nivel de lo que es el sistema nervioso central. Estos pacientes van a llegar a provocar convulsiones, porque habíamos dicho que son medicamentos liposolubles, penetran rápidamente lo que es la barrera hematoencefálica, opistótonos, parálisis flácida. Un claro ejemplo, si este paciente, digamos, con intoxicación llega con alteraciones del sistema nervioso central, ¿ustedes creen que dándole solamente los fármacos antiepilépticos mejore? ¿Quién me dice? Un paciente con antecedentes, el señor se quedó fumigando su chakra y pues estuvo como 6 horas de exposición. Viene alteraciones del estado neurológico, los familiares lo ven convulsionando, lo traen. Entonces ustedes están en el servicio de urgencias. Su residente se fue a dormir y les dijo: no me hablen, no me avisen nada, a menos que el paciente se esté muriendo. Porque eso es, así es, les van a decir: no me hablen, no existo, nada, a menos que el paciente se esté muriendo. ¿Qué hacen? ¿A este paciente le darían fármacos antiepilépticos o no? ¿O llamarían al toxicólogo? ¿Qué hacen? Si la causa es la intoxicación, se supone que no es un proceso meramente metabólico, o sea, hay que determinar la causa que lo está llevando a las crisis convulsivas. Entonces, la causa es eliminar, ¿no? Eliminar toda la sustancia tóxica que absorbió el paciente. Dándole los antiepilépticos no voy a resolver. Lo ideal sería medirle los niveles de la, ¿cómo se llama?, del acetilcolinesterasa. En estos casos, pues, voy a resolver la causa. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Carbón activado. ¿Qué más voy a hacer? ¿Qué? El medicamento que nos dijo el androformo sería en este caso la intoxicación. En los casos de intoxicación por órganos fosforados, ¿cuál es el tratamiento de elección, doctor? Eso, atropina, doctor. El hidrofonio, no te olvides que es diagnóstico, pero en la miastenia gravis. Atropina, ¿no?
Entonces, ¿qué voy a tratar de hacer? Darle medidas conservadoras, descontaminación. Si el paciente va a requerir intubarse, lo intubaré. Voy a tratar de eliminar lo que es el agente tóxico observado o absorbido. Le calcularé la dosis del carbón activado. Y si es una dosis letal la que el paciente consumió, una dosis alta, entonces probablemente el carbón activado no le ayude al paciente. Entonces, muchas veces estos pacientes terminan en terapia sustitutiva de la función renal. Hay que eliminar el efecto tóxico que le está provocando las crisis convulsivas. No solamente dándole yo el medicamento anticonvulsivo voy a mejorar. No, no voy a mejorar, porque no estoy haciendo nada para eliminar la sustancia tóxica que el paciente ingirió. ¿Sí? Ya. Entonces, no se olviden, parálisis muscular. En este caso, los pacientes van a llevar a alteración de los músculos flexores del cuello, la lengua, faringe. Esta va en forma desorganizada. No es como un síndrome de Guillain-Barré. ¿Escucharon hablar del síndrome de Guillain-Barré? ¿O vieron, verdad? En el síndrome de Guillain-Barré, el diagnóstico diferencial, por si acaso, es un síndrome de Guillain-Barré, una miastenia gravis en estos casos. Los pacientes vienen con cuadriparesia. Entonces, al llegar los pacientes cuadriparéticos, dicen, no, pues este paciente puede tener síndrome de Guillain-Barré. No, la diferencia es que en el síndrome de Guillain-Barré la debilidad muscular es ascendente, ¿ya? En estas no, en estas pueden ser ascendentes o pueden ser de forma desorganizada. Ahora, ¿qué más? Ya. Ahora, otra diferencia con el diagnóstico diferencial del síndrome de Guillain-Barré es que estos pacientes presentan los reflejos osteotendinosos presentes. En el síndrome de Guillain-Barré no, tienen reflejos osteotendinosos ausentes. Algo que si nosotros no sabemos y estamos en la disyuntiva, que lo estamos manejando como una cuadriparesia en estudio y no sabemos si es intoxicación por órganos fosforados o es meramente síndrome de Guillain-Barré, pues tomándole la electromiografía, si no estamos tan seguros de la clínica del paciente con la que ingresó. Ahora, miren, es lo que les decía. No es solamente, la sintomatología no te viene a los 30 minutos hasta las 3 horas, puede persistir hasta 12 meses. Estos pacientes terminan en una polineuropatía generalizada. Estos pacientes no degluten, estos pacientes no tosen, estos pacientes hacen una disfunción diafragmática, estos pacientes están dependientes del ventilador mecánico. Todo eso cuando son intoxicaciones severas. El diagnóstico entonces, como en el caso clínico que les comenté, una buena anamnesis clínica, factores de riesgo, si el paciente, por ejemplo, sería bueno que los familiares consigan el tipo de sustancia con el que el paciente prácticamente estaba trabajando en el momento de la intoxicación, qué grado de concentración, el fármaco. Eso nos ayuda mucho, ¿ya? Ahora, déjenme decirle que no todos los hospitales de tercer nivel tienen niveles séricos de acetilcolinesterasa. Creo que solamente el hospital japonés tiene, después el resto no lo tiene. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el diagnóstico es meramente clínico, en su mayoría, especialmente cuando ustedes vayan a hacer el internado. Ya, entonces, hemos dicho que el tratamiento de elección o el antídoto es la atropina, ¿no ve? ¿Qué vamos a llevar o qué provoca la atropina? El paciente viene con intoxicación severa, broncorreico, estertores audibles a distancia, bradicárdico. Sabemos que el tratamiento de elección es la atropina, pero ¿hasta qué punto le vamos a dar la atropina al paciente? ¿Quiénes se expusieron? Órganos fosforados. Sin miedo, esa exposición estaba buena. Dale, doctora, ¿qué provoca la atropina? ¿Hasta qué punto le vamos a seguir dando?
Muy bien, doctora, gracias. Hasta intoxicar al paciente con atropina, ¿no, doctora? Ahora, hay un viejo dicho que dice rojo como la beterraga, rígido como el hueso, duro como el hueso, rojo como el... seco como el hueso. Seco como el hueso y rojo como la beterraga. Es así que nosotros tenemos que buscar ese efecto en los pacientes, intoxicarlos con atropina. No solamente lograr que la frecuencia cardíaca esté más de 70, secarlos. Estos pacientes vienen con hiperbroncorrea, ¿ya? Si no resuelves eso, pues, el paciente se te va a deteriorar, va a ser un edema agudo de pulmón, un síndrome de distrés respiratorio, ni aunque intubándolo vas a sacarlo al paciente y vas a terminar contaminándote tú y tus enfermeras en el momento de intubarlo al paciente, ¿no? Entonces hay que hacerlo rápido. El diagnóstico diferencial entonces también se realiza con la rabia, pero el diagnóstico de la rabia meramente es por biopsia, ¿no? Hipomagnesemia, intoxicación por plomo, intoxicación incluso por urea, que presentan un cuadro clínico similar. La gran mayoría se presentan en los síntomas en menos de 8 horas, hasta los 24 horas. Mira, cuando se administra por vía oral o rectal, estos pacientes presentan síntomas en menos de 3 horas, tópico en menos de 12 horas. Y en órganos fosforados, lipofílicos, el inicio retrasado hasta 5 días, intoxicaciones prolongadas hasta 30 días, imagínense. Y en los síndromes intermedios que habíamos comentado, hasta 12 meses, ¿no? Y más. Ahí está. El tratamiento entonces, el lavado con agua y jabón, carbón activado, atropina, las oximas y pues eso. Esas son las medidas. No se olviden que en un inicio es el ABC, la sintomatología del paciente, ver la parte de lo que es la función respiratoria, ver la parte si es de la función cardiovascular, si el paciente está bradicárdico, intentas atropinizarlo más, aumentar la dosis por lo menos de 1 miligramo de atropina. El miligramo de atropina en casos severos incluso es cada 30 minutos. Cada 30 minutos vas administrándolo al paciente. Si la parte de la bradicardia no mejora, vete preparando y ve llamando al cardiovascular para la aplicación o la colocación del marcapaso. Si el paciente está hipotensando, porque hemos dicho que estos pacientes pues también actúan a nivel de lo que es el inotropismo, lo disminuye, entonces pues la preparación de las aminas, ¿no? De las aminas vasoactivas por excelencia, pues la noradrenalina. Ahora, en este caso a este paciente daríamos adrenalina o no le daríamos adrenalina, si el paciente está bradicárdico. ¿Qué efecto tiene la adrenalina, doctor? ¿Qué? ¿Quién? Eso, ¿no? Tiene un efecto cronotrópico también, ¿no? La adrenalina. Entonces sí podría dárselo. Y otro efecto también que provoca es incremento de las resistencias vasculares sistémicas para ir aumentando la presión arterial y tener un mejor control cardiovascular. Ya, esto ya llevamos esto. Eso también ya vimos, ¿no? Broncodilatación, disminuye la secreción de la mucosa, contracción de los esfínteres urinarios, el uso terapéutico. Esto lo vamos a llevar en forma conjunta ya en la próxima clase, ¿ya? Todo lo que son vías respiratorias, todo lo que son los antimuscarínicos, cómo hacen el efecto a nivel respiratorio. Un claro ejemplo, por ejemplo, aquí del bromuro de ipratropio. El bromuro de ipratropio asociado a lo que es el salbutamol, pues es el medicamento de elección para las crisis de broncoespasmo, porque provocan broncoconstricción. Esto también, ya. Vamos a entrar ahora a otro tema, que son relajantes musculares. ¿Listo? Los relajantes musculares, entonces, tienen dos mecanismos. Uno de los mecanismos es el antagonismo farmacológico competitivo a nivel de la acetilcolina. ¿A qué se refiere antagonismo competitivo? ¿Qué era el antagonismo competitivo? Se unen a los mismos sitios, ¿no? Compiten por los mismos sitios del
fármaco agonista, ¿no? Y la acción agonista prolongada de tipo acetilcolina y bloqueadores no despolarizantes de la placa terminal, también vamos a ver, ¿ya? Su uso de excelencia nos ayudó. Estos medicamentos fueron como medicamentos salvavidas que lo usamos en la época del COVID en nuestros pacientes, que muchos de ellos hicieron un síndrome de estrés respiratorio y nos ayudaron en el prono para provocar una relajación profunda y una sedación, una relajación profunda en estos pacientes. Ya, entonces, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos del aprendizaje? Para entender todo lo que es bloqueantes neuromusculares, es muy importante hacer un breve resumen de lo que es la anatomía y fisiología, ¿no? Para ver cómo actúa la placa neuromuscular. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué habíamos dicho? ¿Cuáles eran los componentes de la placa neuromuscular? Potencia sináptica, fibra sináptica y la membrana muscular sería. Eso, la membrana muscular o la estructura efectora. Explicar el contexto fisiológico de los fármacos, capaces de bloquear, intensificar su transmisión neuromuscular. Es muy importante saber lo que son los potenciales en reposo, los potenciales excitatorios, y también vamos a ver la definición de los potenciales mínimos excitatorios. Describir la forma de liberación de del neurotransmisor involucrado y su efecto en la fibra muscular. Ya, entonces, ¿qué había sido la terminal presináptica? Viendo lo que es la anatomía inicial. Es la parte terminal de los nervios motores, ¿no? Pero estos nervios motores por excelencia se localizan a nivel de lo que son las astas medulares, ¿ya? A nivel de las neuronas preganglionares se las define como una fábrica bioquímica, donde se genera la mayor cantidad de lo que es la acetilcolina, que empezamos por la mitocondria, y la liberación de estas llega a acumularse en lo que son las vesículas. Estas vesículas incrementan la concentración de lo que es el calcio, inducen o potencializan el efecto del potencial en reposo, llevan a la liberación de la acetilcolina, ¿ya? Esto en el espacio sináptico. Y a nivel de lo que es el espacio postsináptico, están nuestros receptores nicotínicos o muscarínicos. Dependiendo cómo querramos que nuestro potencial excitatorio sea eficaz, depende de la cuantía, cuántos números de receptores van a ser captados y activados. A mayor cantidad de receptores, mayor va a ser el potencial excitatorio que vamos a lograr, ¿ya? Ahora, hay un potencial, que ahorita vamos a ver la definición, un potencial excitatorio mínimo, que se llama. Este potencial excitatorio mínimo generalmente llega a formarse cuando en situaciones de reposo se llega a liberar también pequeñas cantidades de acetilcolina. Estas pequeñas cantidades de acetilcolina captan receptores en mínima cuantía. Entonces forma el efecto del potencial mínimo excitatorio. Ahí está. Bueno, ahí está más bonito. Yo no soy buena dibujando. Ahí está la neurona preganglionar, llevando a lo que es el almacenamiento de las vesículas, la liberación de lo que es la acetilcolina. Aquí los receptores nicotínicos y muscarínicos prácticamente captan para provocar el efecto, el potencial en la membrana efectora. Ya.
¿Se acuerdan que habíamos hablado de los receptores nicotínicos? ¿Cómo eran las vías de transmisión? Iónicos, dijimos, ¿no ve? Son iónicos, ahí está. Entonces, se estimula, se libera lo que es el acetilcolín, y al liberar el acetilcolín van a actuar a nivel de lo que es la membrana postganglionar. Van a activar, aperturar los canales de sodio. Ingresa el sodio y sale el potasio. Entonces actúa a nivel de canales iónicos. Ahora, la acetilcolina liberada en el espacio sináptico se destruye por la acetilcolinesterasa, es lo que ya habíamos comentado, ¿no ve? La acetilcolina produce un potencial en la placa terminal que puede o no excitar a la fibra muscular esquelética. ¿De qué va a depender eso? De esto, de la cantidad de número de receptores que se activan. Menor cantidad no va a provocar el efecto o el potencial de acción deseado. La mayor parte de la liberación de la acetilcolina se clasifica o se la define como cuántica. La cuántica nomás, ¿qué va a ser? La liberación de una cantidad fija de vesículas que liberan la acetilcolina. Ahora, el potencial en miniatura, la placa motriz es lo que ya les decía, en una situación de reposo, prácticamente se libera acetilcolina y va a ir a activar una cantidad mínima de receptores. Eso va a ocasionar un potencial en miniatura, en la placa motriz. Ahora, lo importante, por ejemplo, algunos que van a hacer la especialidad de anestesiología, siempre van a hacer este procedimiento o este fenómeno que es el tren de 4 o el tren de Toff, que se llama. Es en el momento de inducir la sedación, especialmente dependiendo del tipo de cirugía que ingresen. En los pacientes con una cirugía abdominal prolongada o una cirugía de 7, 8, 10 horas, lo que ellos buscan es que el paciente tenga una relajación profunda. Entonces, ¿cómo ellos saben si el paciente ha llegado a la relajación profunda? Hacen este procedimiento o el fenómeno del tren de Toff. Este fenómeno se realiza estimulando lo que es un nervio periférico, de preferencia el cubital. Al ir estimulando el nervio cubital, se supone que cuando un paciente está profundamente relajado, no se va a provocar la estimulación de los no se va a provocar la estimulación de lo que son los nervios periféricos adyacentes. O sea, ellos usan como un aparatito para la coordinación, si el paciente está profundamente sedado o relajado o no. Estimulan el nervio periférico. Si el paciente va a estar